¿Por qué algunos grupos logran cosas extraordinarias mientras otros, teniendo mucho talento, nunca terminan de funcionar? ¿Por qué existen equipos llenos de estrellas que fracasan? ¿Por qué algunas empresas tienen excelentes profesionales pero trabajan mal en conjunto? ¿Y por qué algunos cursos aprenden juntos y otros viven en conflicto? Y una pregunta más. ¿Puede la psicología explicar por qué la selección argentina ganó el Mundial Qatar 2022? Hoy vamos a hablar de grupos, de liderazgo y de una idea que la psicología viene estudiando hace décadas. Muchas veces el éxito de un equipo depende menos del talento individual que de la forma en que sus integrantes logran vincularse. Nosotras somos El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Espera, tengo una introducción para hacer. Estamos tocando este tema, no sabemos todavía si ganamos el Mundial porque estamos precisamente en la fecha 13 de julio, a 2 días de las semifinales y a 5 días de la final. Así que puede ser que estemos o muy felices al día de la publicación de este podcast o muy tristes. Pero por lo menos temática mundialera. Puede ser que este podcast aplique para no solo Qatar 2022 o no. O el Mundial 2026 también. Puede ser, claro, puede ser. Claro. Bueno, justamente de esto vamos a hablar hoy, de el método Scaloni. Sí, ¿no? sí. Porque vamos a usarlo de ejemplo a él. ¿Qué mejor que ese grupo para hablar de funcionamientos correctos de grupos? No, verdaderamente. Él puso en el equipo y fomentó lo que era la unión grupal, el valor tradicional de la familia y el amor en los grupos. Sí. Y eso llevó, esto lo leí en un tuit ayer de hecho, y de cuando salimos campeones en el 2022 que estaban todos saltando así en rondita, ¿viste? Sí. Y literalmente hizo eso y así llevó a Argentina a ser campeón mundial. Sí, incluso antes de la parte técnica poner todos estos valores. Ajá. Y después vemos cómo se la unión, funciona la amistad, mejor todo lo técnico teniendo en cuenta esto, ¿no? Sí, tal cual. Cuando Argentina ganó el Mundial, la mayoría de los análisis se centraron justamente en las tácticas, el nivel de los jugadores, las decisiones que se fueron tomando, técnicas en cuanto al juego. Y claro que todo eso fue importante, obviamente, ¿no? Sí, obvio. No solamente se puede ganar con el poder de la amistad. Sí. Pero desde la psicología surgió otra pregunta. ¿Qué tipo de grupo había construido Lionel Scaloni para que tantos jugadores rindieran incluso por encima de lo que se esperaba? Hay un psicólogo muy conocido organizacional, Fabián Jalife, analizó durante más de 100 horas, un laburazo, entrevistas realizadas a Scaloni. Igual yo lo reharía, me encanta escucharlo a Scaloni. Sí. Al cuerpo técnico y a los jugadores. Y a los jugadores ni les digo, me encanta escucharlos. Buscando comprender qué había detrás del funcionamiento grupal. Y la idea que encontró fue esta. Hacer crecer a la persona para que sea un mejor jugador y de esa manera hacer crecer al grupo. Lejos de ser una frase motivacional, aunque parezca, y aunque puede ser una frase motivacional para una empresa, resume conceptos que la psicología organizacional, la psicología social y el estudio del liderazgo vienen investigando desde hace muchísimo tiempo. Pero, ¿qué dice entonces la psicología organizacional respecto a esto? Uno de los conceptos más importantes que trabaja esta rama de la psicología es la seguridad psicológica, que está desarrollado por la investigadora Amy Edmondson, que dice que no significa que todo sea agradable o que nunca haya conflictos, no se puede esperar eso, pero sí que las personas sienten que pueden expresar una idea, que pueden hacer preguntas, admitir errores o incluso pedir ayuda sin sentir miedo, sin sentirse juzgados o ridiculizados por el grupo. Ajá. Es un clima donde equivocarse no implica dejar de pertenecer y esto tiene consecuencias enormes. Cuando uno trabaja en un ambiente con miedo a ser juzgada, suele ocultar errores, evitar hacer preguntas y participa mucho menos. En cambio, cuando siente que puede hablar libremente, que puede que puede hablar libremente, le va a fomentar que esta persona, o va a potenciar, la persona se va a sentir motivada a mostrar más creatividad, a mostrar más aprendizaje y la toma de mejores decisiones. Sí. De hecho, Google realizó una investigación conocida como Proyecto Aristóteles. De hecho, Google es una empresaza para hablar de todo esto organizacional. Sí, muy lindo. Sí, el ambiente. Sí, verdaderamente tomaron todos los apuntes de psicología organizacional laboral y lo pusieron en su empresa. Bueno, en el Proyecto Aristóteles
estudiaron durante muchos años qué hacía exitoso a los equipos de trabajo. Con razón, el equipo de trabajo que tienen ellos. El resultado sorprendió incluso a los propios investigadores que estaban trabajando en la investigación, donde el factor más importante no era el coeficiente intelectual de sus integrantes, ni la experiencia, ni el talento, era la seguridad psicológica. Es decir, la calidad del vínculo entre las personas que habían. Y si pensamos en la selección argentina, justamente es esto lo que siempre hablan los jugadores, ¿no? Siempre cuentan esto de que sienten que es un espacio muy seguro, se pueden mostrar auténticos, pueden expresar emociones. Creo que también me parece muy bueno lo que hicieron los jugadores de hablar mucho de salud mental, de mostrarse vulnerables. Si se sienten mal, lloran y no se sienten... El trabajo de prevención y concientización de salud mental que hicieron los jugadores, verdaderamente la Asociación de Psicólogos Argentinos le tienen que pagar a los jugadores algo, no sé. Sí, realmente. Y también está esto súper importante de confiar en el grupo, saber que van a estar los otros para apoyar tanto en la jugada como a nivel emocional, ¿no? Eso quería agregar también de que justamente se veía como en los otros equipos habían, no dentro del Mundial, pero en otros equipos de fútbol, se juntan, no sé, 5 jugadores estrellas del mundo y no congenian bien y al equipo igual le va mal. En cambio acá que se fomentan otras cosas, no solamente la capacidad que tengan estos jugadores, sino el grupo, la amistad, la unión, se potencia mucho más a las capacidades que tenga cada uno. Sí, y que de hecho tenemos que recordar que cuando recién se fue formando la escaloneta que conocemos ahora, la mayoría de jugadores eran súper desconocidos. Nadie sabía quiénes eran, todos cuando le metían a Enzo, a Julián, decían de dónde salían estos. Sí. Se ponía mucho en cuestionamiento a estas decisiones que se tomaban, de que capaz no eran jugadores que los que saben del tema esperaban que estén en la selección, ¿no? Pero volviendo a esto del grupo y a la psicología, la psicología social obviamente aporta esto y entendemos que un grupo es mucho más que la suma de sus integrantes. De hecho, el psiquiatra y el psicólogo Enrique Pichon-Rivière desarrolló... Es el mismísimo Pichon-Rivière. Porque no me acordaba que se llamaba Enrique. Argentino. ¿En serio? ¿Rivière es argentino? Mira vos, argentino. Teníamos que traerlo para hablar de la selección argentina. Argentina. Bueno, desarrolló una idea fundamental. Un grupo no es solamente un conjunto de personas reunidas, sino que es una organización humana capaz de producir algo que ninguno de sus miembros podría producirlo por separado. Capaz esta es una idea que todos esperan o que dan por asumida, pero cuando un grupo funciona bien, aparecen fenómenos que van a trascender el rendimiento individual de sus integrantes. Entonces se genera un sistema de mucha cooperación, mucha confianza, mucho aprendizaje que se va a compartir y una identidad, el sentido de identidad de pertenencia dentro del grupo. Sí. Por eso a veces, como decía Abby, no alcanza a tener los mejores jugadores, sino que también hay que construir la mejor manera de trabajar juntos. Que por otro lado es dejar de lado egos también ¿no? Pichon-Rivière también propuso lo que es el concepto ECRO, que significa Esquema Conceptual, Referencial y Operativo. Aunque el nombre parezca bastante complejo, la idea es bastante sencilla, donde todos los grupos construyen una manera compartida de interpretar la realidad. Desarrollan valores, desarrollan normas, formas de resolver conflictos y a su vez objetivos comunes, que estos objetivos comunes son los que motivan al grupo a ser un grupo. Es básicamente como un mapa, ¿no? Sí. Que van a ir guiando un poco de cómo se va a comportar ese grupo. Entonces, cuando este mapa se lo tiene bien claro, las personas saben qué se espera de cada una y hacia dónde se dirigen, cuál es el objetivo en común que tienen. Sí. Por ejemplo, si pensamos en la selección, pareciera que Scaloni agarró hacia Pichon-Rivière, lo leyó y dijo, bueno, vamos a construir acá un ECRO. Y lo hizo perfecto porque el equipo estaba sigue estando por encima de cualquier individualidad. El error siempre se toma como parte de aprendizaje y eso se escucha en cada una de las conferencias de cualquiera de los jugadores y todos comparten el mismo propósito.
Otro concepto muy importante que proviene de la teoría de la identidad social, está muy relacionado a lo que estamos hablando ahora de la escaloneta, es el de este concepto de la identidad social desarrollada por Henry Stagfeld. Las personas no actuamos igual cuando pensamos solamente en nosotros que cuando sentimos que pertenecemos a un grupo. Claramente esto nos va a motivar de manera diferente. Cuando aparece un fuerte sentido de pertenencia, el yo comienza a transformarse un poco más en un nosotros. Y eso modifica la hora de tomar decisiones, ¿no? Jugadores acostumbrados a ser figuras en clubes aceptaron otros roles dentro de la selección porque el objetivo colectivo era mucho más importante que el reconocimiento individual. Es justamente esto que hablábamos hoy de dejar de lado el ego y decir, bueno, no quiero yo triunfar, no quiero yo ser el principal, queremos todos ser el principal. La identidad compartida hizo que el éxito del equipo se viera como un éxito propio. Justamente esto también de dejar de lado y pensar en el grupo los termina siendo un círculo porque los termina destacando también el hecho de capaz saber quiénes son y cuánto valen para otros equipos, ponele, y sin embargo dejar eso de lado y lucirse igual, dejando que todo el grupo sea protagonista. Banco. Entonces con todo esto surge también la pregunta de qué tipo de liderazgo construyó Scaloni a lo largo de este tiempo. Durante mucho tiempo predominó una idea de liderazgo basada en el control, en la exigencia y la autoridad en los DT de la selección. Y hoy sabemos también que existen otras formas de liderar, no solamente a la selección, sino también en general. Una de las más estudiadas, de los liderazgos más estudiados, es el liderazgo transformacional, que es este modelo que propone que un líder no solo organiza tareas, sino que también va a inspirar, va a generar confianza, va a desarrollar a las personas y ayuda a que cada integrante descubra su propio potencial. Lo que hace este tipo de liderazgo es que en lugar de imponer desde el miedo, va a construir compromiso entre los integrantes. Y pasa algo muy interesante, que los líderes más efectivos suelen ser muy coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Son el ejemplo mediante sus acciones. Entonces transmiten calmas en momentos difíciles, escuchan a los otros, reconocen los errores, generan un clima donde los demás también pueden crecer. ¿Sabes qué se me viene a la mente? En el partido de este mundial, en el partido contra Suiza, donde Paredes sale en uno de los breaks y le empieza a explicar a Scaloni qué está viendo él dentro de la cancha. Y Scaloni se muestra súper abierto a escuchar. No, y le dice, pero entonces, ¿qué necesitas? Le dice. Sí, entonces realmente ahí se puede ver cómo está funcionando. Él está casi al mismo nivel que ellos para poder entender qué es lo que necesitan y adaptar las cosas que él pueda manejar a lo que necesitan quienes están ejecutando la acción. Eso me parece un ejemplo súper bueno y súper importante que, sacando del fútbol, se debería aplicar a cualquier tipo de liderazgo en cualquier lugar. Transmiten básicamente estos líderes algún tipo de calma en momento difícil, escucha, reconocen los errores y generan un clima donde todos los demás también pueden crecer de alguna u otra forma. Quizás una de las mayores fortalezas de Scaloni, si nos ponemos a pensar, es no buscar protagonismo. De hecho, no lo hace, sino, o sea, en realidad no buscó ese protagonismo, lo logró con todo lo que hizo, sino hacer que el grupo sea el verdadero protagonista. ¿Viste en el último video? Porque acuérdense que estamos atrasadas, o sea, ustedes cuando escuchan este podcast, nosotros ya estamos 2 semanas atrás, una semana en realidad, que está re enojado porque no metían, tipo, la última ya metimos los 2 goles contra Suiza y él estaba re enojado y se recalentó y revolvió no sé qué cuando se sentó en el banco. Bueno, también tenemos otro concepto que es muy importante y que creo que ellos lo tienen muy en cuenta todo el tiempo, el de crecer gracias a las dificultades. Hay un concepto que lo desarrolló el filósofo y matemático Nassim Nicholas Taleb, que es la antifragilidad, que diferencia 3 formas de responder a la adversidad. Hay cosas frágiles que se van a romper frente a las dificultades. Por otro lado, hay cosas resilientes que resisten y vuelven a su estado anterior, y hay sistemas antifrágiles, que son aquellos que, después de atravesar una crisis, salen fortalecidos. Y acá sí que podemos hablar mucho desde la selección argentina, ¿no? Perdió finales importantes, muchos años de muchísimas críticas difíciles,
derrotas muy dolorosas, a veces hasta injustas, y sin embargo todas esas experiencias parecieron convertirse de alguna forma en aprendizajes y en un motor para estar más motivados para todo esto que se vino después de muchos triunfos. Y no se trató solamente del resistir todo esto, sino también de crecer, de tener mucha fortaleza mental de parte de todos los que conformaban el equipo, y creo que esta es una diferencia fundamental. Y si nos preguntamos si esto solamente sirve para el fútbol, no. Obviamente esto no va a servir solo para el fútbol, sino que la psicología va a estudiar grupos. Y los grupos están en todas partes, en una familia, en un aula, en el trabajo, en un equipo de salud y hasta en grupos de amigos podemos hablar. Y las mismas variables que ayudan a que una selección funcione también favorecen que un grupo o un curso aprenda mejor, que un equipo de trabajo innove o que una familia que atraviesa un momento difícil lo pueda hacer con mayor fortaleza. Cuando existe confianza, existe pertenencia, comunicación y objetivos compartidos, las personas suelen desarrollar versiones mucho más saludables y más capaces de sí mismas. Solemos pensar que los grandes logros van a depender únicamente del talento, pero la psicología lleva décadas demostrando que el talento por sí solo rara vez alcanza. Las personas crecen cuando encuentran un contexto que les permite aprender, les permite equivocarse, confiar y sentirse parte de algo más que ellas mismas. Capaz, esta sea una de las enseñanzas más importantes que nos dejó la selección. No solamente que un equipo puede ganar un mundial, sino que los mejores grupos no son necesariamente los que reúnen las mejores personas. Muchas veces son aquellos que logran que cada persona saque su mejor versión cuando deja de pensar únicamente en el yo y empieza a construir un verdadero nosotros. Esperamos que les haya gustado este episodio, que puedan usar esta analogía de la selección para ver y aplicar a los diferentes grupos de los que forman partes, y si son líderes, de los que son líderes, y que nos sigan acompañando en los otros episodios. Esto fue un podcast de El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Muchas gracias.